Transportadora del gas del sur. Bueno, comenzamos con el resumen de esta empresa, de esta compañía. Primero, dando un poco la composición accionaria o de capital, donde Ciexa, esta propiedad donde Milding tiene mucho peso, tiene el 51% de las acciones. Por oferta pública en el BIMA solo se comercializa el 8% del 100%. Afuera en Nueva York se comercializa el 12%. Y bueno, ANSES tiene un 24%. A la vez TGC controla transportadora y servicio de gas de Uruguay, donde hay un 49%. Pampa Energía tiene incidencia. La empresa de comunicaciones Telcosur con un 100% prácticamente. GasLink, CTG Energía y UTG SACD, que esto es un gasoducto. Por otro lado, los negocios que tiene la empresa es la producción de líquidos, que se hace en las petroquímicas, más bien en Bahía Blanca, sea de etano, propano, butano y gasolina natural. Después vamos a hablar sobre eso. El transporte de gas, sea firme, que es el servicio sin interrupción, el cliente paga por una capacidad fija sin corte. El transporte interrumpible, que solo se paga de manera variable. Y el intercambio de desplazamiento es un servicio de transporte en sentido contrario al flujo de gas. Es interrumpible de acuerdo al tipo de servicio. Transporta el 60% de gas. Después otros negocios tenemos Telcosur, que es la empresa de telecomunicaciones. El MyStream, que tiene que ver con trabajos de vaca muerta. En fin, etcétera. Esa es una breve presentación de la empresa, presentación de servicios públicos de transporte de gas natural, de actividades complementarias y subsidios. Se ha inscrito en el IGJ. El tercer trimestre tiene un acumulado de 6.156,56 millones de pesos. El tercer trimestre tuvo un despreciable comparado con el acumulado, 321 millones de pesos. Esto es una reducción del 40,6 con respecto al acumulado del 2019 y un aumento de 7 veces más respecto al 2019, principalmente por devaluación luego de las PASO en el 2019. Justo el tercer trimestre cae en el negro 11 de agosto o 12 de agosto, porque fue donde ocurrieron cosas. Vemos un poco el número incidente el resultado del acumulado, ¿no? Que son estos 13.441 millones de pesos incidiendo en un acumulado que fueron 56 millones. Es un acumulado, un tercer trimestre que fueron solo de 56 millones de pesos. Seguimos con la presentación. Como punto saliente se tiene que en el contexto económico operativo la suspensión de cortes de servicio la suspensión de cortes de servicio por impago hasta el fin de año, retraso de cobrante y congelamiento de tarifa de gas. Eso es el contexto que tiene la empresa que enfrentar, baja de precios internacionales en producción y comercialización de líquidos. Después vamos a ver que el volumen de esto creció mucho por acuerdos y por necesidades. Lo que tiene la empresa es una recompra de acciones para licuarse y capitalizarse, pero lo más importante es la compra de deuda, ¿no? La recompra de deuda o la autocompra de deuda. Quiero destacar que se está pagando todo el día, pero se autopaga en parte, una tercera parte de las obligaciones negociables, que es el mayor financiamiento que tiene la empresa. Vamos a ver cómo recompra fue lanzado el prospecto de las obligaciones negociables en 2018, cuyo vencimiento es el 2025. La empresa tiene en su poder 17.584 millones de dólares, por lo cual se recompró para la gente, para los tenedores de deuda,
71,53 por cada obligación negociable, por cada 100 de obligación negociable. O sea, ahorrándose un 28, y pico de la deuda que en realidad significa. Vamos a ver el programa de obligaciones negociables, cuánto queda, cuánto va. Este es el esquema de pago, donde el monto de circulación es 482. El esquema de pago de interés es 67,5 millones de dólares. La tasa es fija de 6,75 anual, se paga semestrales, y la última amortización se paga en el 2025, la única. Por ende, seguirán con el programa. Por otro lado, tenemos un programa de recompra de acciones que todos los días en Bolsar o en CNB, ¿no?, vemos que la compañía se hace de acciones, un poco para tomar más control de la compañía en sí y no externalizar. Ok, seguimos. Los ingresos por venta acumulados son de 38.379,2 millones de pesos, cayeron un 12,5%. Los costos acumulados son de 18.929,8 millones de pesos, cayeron un 11,8%. El EBITDA sobre ventas es 52,7%, el año pasado acumulaba 49,5%, la rotación de inventario es 33,9 cada 10,8 días, el año pasado era de más, o sea, ahora tienen necesidad de reintegrar el transporte o de cubrir los inventarios cada casi 11 días. Esto es por la baja de inventarios que se tiene en este trimestre, partiendo de 647 millones en inventarios, ahora se bajó a 338. Si bien está a la altura del fin de año pasado, hay una baja en el promedio de inventarios. Sin embargo, la recompra de gas, si bien el volumen aumentó, el precio de gas bajó, ¿no? Bueno, por facturación de segmentos se tienen producción y comercialización de líquidos, que forma casi parte del 49%, cayeron un 6%. La facturación exterior es el 20,1% y cayó un 46,5%, principalmente por la caída de precios en estos gases soberanamente. El año pasado estaba el doble prácticamente. Transporte de gas natural es del 43,1% y cayó un 23%. Esto también, aparte de los precios, algo de volumen. Y el resto, Vaca Muerta, donde se ha hecho un gasoducto y se ha hecho sobre todo en este trimestre, se ha hecho muchos trabajos, se incrementaron un 26% por efecto alcista del incremento del tipo de cambio. Esto es redundante, perdón por la mala expresión. Lo que voy a mostrar acá es el resumen de lo que recién hablé. Donde se tiene que transporte, acá un 29% bajo, producción y comercialización de líquidos. Esto es en el trimestre, que eso va aumentando por suerte. Acá está. Si lo encuentro. Acá está. Tenemos ahí. Esto está aumentando por suerte. Incluso el butano aumentó un 10%, otro servicio aumentó el 26%. Y nada. Bueno, el promedio de entregas diarios cayeron un 4,6%, eso en el gas, es el más bajo de los últimos 5 años, después lo vamos a ver. Comercialización de líquidos subieron un 19%, donde se destaca el despacho del etanol a mayores demandas del único cliente Polisol, Polisur SRL, que queda en Bahía Blanca, con aumento del 36%, el butano bajo el programa Plan Hogar, que tiene que ver mucho también con las garrafas,
subió un 29%, va a subir ahora el precio, se autorizó en octubre para que suba un 10%, al exterior se despacha el 33,2% y se destacan subas de volúmenes de propano y gasolina, que se tiene un convenio con Petrobras y acá a fin de año del despacho de gasolina. Vamos a hacer el resumen. Bueno, vamos a ver el cuadro de resumen de esto. Agrandamos, como dije anteriormente, el promedio diario de entregas ha disminuido en los últimos 5 años, tomando como referencia el 2016. El etanol está en un buen momento de producción y de despacho. En fin, la gasolina también está en buen momento, pero esto por el acuerdo con Petrobras. El butano está en creciente, y bueno, el propano también está en creciente. Bueno, los gastos de comercialización, administración acumulan 890,7 millones de pesos, un ahorro del 23%, principalmente por compras de gas y menor precio de metro cúbico de gas. Los costos laborales bajaron un 11%, esto quiere decir por el poder adquisitivo. Acá se destaca que la compra de gas corresponde al 47% de los gastos, pero que ya vamos acá a la compra de gas, 21% de los gastos bajó un 19%, los costos laborales bajaron un 11%, la excepción de algunos impuestos, tasas y contribuciones dieron 22%, reparaciones y mantenimiento un 35% menos. Lo que aumentó fueron las prevenciones de deudores incobrables, donde el año pasado no había y este año se imputaron 185 millones de pesos. Los resultados financieros acumulan un negativo de 6.744 millones de pesos. El año pasado fue un negativo de 4.213 millones de pesos, principalmente por perjuicio en resultados de activos financieros, o sea, todas las inversiones financieras se depreciaron casi 2.000 millones de pesos. Esto vamos a mostrar acá, los ingresos financieros, el resultado justamente que quiero destacar, 2.800 millones de pesos en desvalorización de activos financieros. El año pasado eran 140 a favor. El flujo de fondo es de 6.492 millones de pesos, únicamente el 163,4%. Este año no se repartieron dividendos y no hay una nota que diga que se van a repartir por ahora. Veremos qué decir en el cuarto trimestre, pero los dividendos fueron en 2018, o sea, no se repartieron dividendos en 2019. Acá se imputaron 11.675.000 millones de pesos en pago de dividendos y por ende la disminución neta es de 4.003 millones de pesos, el año pasado eran 28.000, y aparte se pagaron menos impuestos a las ganancias por diferidos y por exenciones. Bueno, vamos terminando la perspectiva, pasando el apartado de COVID, donde le dan una gran dedicatoria, menciona la bruta caída de precios, caída de los precios del líquido, el congelamiento de las tarifas de gas, llevan a la empresa a adoptar una serie de medidas tendientes a generar una gestión eficiente de recursos orientado a la optimización a las variables de producción, facturación, distribución y costos. La liquidez sube de 2,26 a 3,6, buena salud por los números, la solvencia de 1,01-1,10, el valor del libro es 83,36, la cotización es prácticamente un poco menos del doble, 159,4, la capitalización bursátil es de 120.444 millones de pesos, la ganancia que acumula es 8,05 y el PER proyectado es de 14,75 años. Gracias.